No te agaches. ¡No te lo puedo creer! Primero lo nuestro por Radio Estéreo Villa, multiplataforma comunitaria de comunicación para el desarrollo. Rec Disidente, voces que resisten. Rec Disidente es el espacio donde el arte y la política se unen para desafiar las desigualdades. Desde las periferias y las voces disidentes, narramos nuestras realidades con fuerza, ternura y resistencia. Cada sábado quincenal, sintonízanos por Estéreo Villa 101.7 FM. Radio Estéreo Villa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. El espacio para analizar y debatir la educación. Mentes abiertas. Entrevistas, reportajes e historias que inspiran. Esto es Mentes Abiertas. Muy buenas tardes, estimada audiencia. ¿Cómo se encuentran este fin de semana? Han sucedido, como siempre, acontecimientos, no solo en Perú, sino también en el mundo. La alerta de la variante K del virus que ya azota Europa y también Estados Unidos. ¿A qué nos lleva? ¿A qué reflexión podemos llegar? Que es necesario vacunar a los niños menores de 5 años, así como a los adultos mayores. Asimismo, ¿sabías tú que este Congreso ha presentado más de 11.000 proyectos, de los cuales menos de 3.000 han sido aprobados? Pero eso no significa que a cantidad mayor calidad, por el contrario, muchos de ellos pareciera que solo los favorecen a los que trabajan en el Congreso, como el de la inmunidad parlamentaria, como el de la reelección. En fin, hoy día tenemos un invitado muy especial con nosotros. Nuevamente nos acompaña el licenciado José Gallardo. Él es una persona dedicada, luchadora. ¿Cómo se desarrolla él? Él es el dirigente del SUTE Lima Clasista, que es la organización magisterial que, debido a la dispersión organizativa en el Magisterio Nacional, viene impulsando la organización de los docentes de Lima Metropolitana desde la línea sindical clasista. Entonces, es también director de la revista Tribuna Magisterial, prensa a través de la cual se llama al Magisterio Nacional al reagrupamiento de las fuerzas clasistas democráticas y progresistas para la defensa de los principios del sindicalismo clasista, refrendados en el Congreso del 72 en Cusco por la defensa del sindicato único. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, tenemos entonces un tema muy importante que vamos a conversar con ustedes. Para ello nos tienen que seguir en el Facebook o llamando a la línea o escribiendo también al WhatsApp de la radio Estéreo Villa. Hoy día vamos a conversar con José sobre las voces del aula, la situación laboral de los profesores contratados. Primero vamos a observar 2 videos sobre esta situación y a partir de ello Sarita nos va a hablar con, obviamente, artículos y señalamientos propios de la Constitución en el momento ya conocido constituyente. Posteriormente, el licenciado José nos hará un análisis de cómo es la situación de los docentes contratados en este marco de la racionalización. Por eso esperamos sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios y recomendaciones. Muy bien, Rodri, vamos con el primer video. Como ustedes sabrán, esta semana no solo ha habido esta situación. ¿Qué otro hecho hay que conmemorar, Sarita, importante con respecto a las muertes y reconocimiento? De hermanos, sí. Recordamos el 7 de diciembre, ¿no? Cuántos hermanos han fallecido en diferentes regiones de nuestra patria desde esta fecha, hermanos que hasta ahora no encuentran justicia y están en búsqueda de ella, ¿no? Entonces es un tiempo muy importante, de mucho dolor para muchas familias y también para nuestra patria. Cómo es la situación de todos aquellos que siguen esperando justicia. Esperemos que esto se dé pronto y de manera obviamente justa. Como sabemos, el proceso de racionalización en las instituciones educativas públicas se viene dando no solo de este año, sino de años anteriores. Lamentablemente, esto no solamente ocasiona una situación de estrés y malestar, también ocasiona disminución de horas y disminución de plazas. Entonces, realmente esto contribuirá a la mejora educativa, realmente esto favorecerá la calidad de la educación. ¿Cuáles son estos lineamientos que la ley permite? Y obviamente nosotros no es que estemos en contra de la ley, pero que se desarrollen y se apliquen de manera justa, en beneficio no solamente del docente, en beneficio de quienes, de los estudiantes, que son obviamente lo primordial, que son los que mueven al sistema educativo, ¿verdad, José?
Exacto, sí, justamente vamos a tratar de ese tema de los maestros que encuentran actualmente excedentes y también pues principalmente la situación de los maestros contratados, ¿no? Bien, pasamos al video, José, video 1, donde vamos a mostrar lo que está pasando en este momento con profesores, docentes nombrados, ¿sí? Pero y luego explicaremos. ¿Ahora todavía posibilidad para hacer tu reclamo? No, porque no me han informado a su debido tiempo. Yo me enteré de que era excedente porque me agregaron a un grupo de WhatsApp que decía excedente. Y ahí me sorprendió y fui a ver a la directora qué es lo que estaba sucediendo y me dice que yo soy excedente. Y en la cual nos dieron hasta el 28 o 25 para hacer el reclamo. Y después nos han dicho que hasta hoy día, entonces no hay posibilidad de reclamo, no nos han dado esa opción para hacer un reclamo, para investigar, porque no nos han informado nada. ¿Tú tienes familia? Sí, claro, tengo mi familia, tengo mis 3 hijos, entonces yo soy... Claro, es un tema de indecisión, también de frustración, creo, de alguna manera, Claro, el no saber dónde... Porque no sabemos dónde nos van a enviar. No sabemos si hay plazas también, ¿no? Entonces es una angustia, ¿no? Y fin de año todavía que nos avisan así de improviso y nos toma así de sorpresa. ¿Ahora todavía posibilidad para hacer tu reclamo? No, porque no me han informado. Lo que escuchamos es alarmante. A la maestra la sorprende de un momento a otro diciéndole que ya está en el cuadro de excedencia y por lo tanto procede obviamente su reubicación en otra institución educativa. Si vamos a pasar al segundo video, donde también vamos a observar otro testimonio actual de una maestra. Este testimonio fue realizado en la UGEL. Muy bien, ¿listo, Rodrigo? Estamos frente a la UGEL con colegas maestras que en base a la ley de reforma magisterial se está declarando excedente. Y la maestra que está ahorita firmando su documento para que le informen de manera transparente, ella está en CONADIS y no se entiende por qué se le ha declarado excedente en este caso. Acá tenemos dos docentes, ¿no? 2 colegas, ¿no? Que están con esta problemática. Mire, ahí está su carné de CONADIS, ahí está su nombre, miren, ustedes pueden ver, y a la maestra la declaran excedente. ¿Por qué, maestra? ¿Basándose en qué? Basándose en que mi título es de Cantuta y dice que es licenciada en Jardín de la Infancia con segunda especialidad, Educación Inicial Especial, y no procede eso. Y además, como estoy, dice discapacitada, ellos quieren que me vaya. Por eso me han dado la prioridad a otra profesora que recién se ha nombrado el año pasado. Y se supone que para declarar excedente tiene que ver los años de servicio en la institución educativa, ¿no es cierto? Sí, pero yo tengo 25 años. Por eso usted está teniendo mayor cantidad de años. Y en la racionalización, una de las reglas es que se tiene que ver el personal que tenga menor cantidad de años de servicio en la institución educativa. Entonces es irregular lo que está pasando con usted. Sí, es que ellos quieren que me vaya por lo que tengo el problema de discapacidad, pero la discapacidad es motora, pero no es mi cerebro, no son mis conocimientos. Están haciendo todo lo posible que me vaya, porque ellos dicen que ya me vaya resignando a otro centro educativo, porque debo estar en otro centro educativo, no ahí. Y encima me han mandado a un segundo piso donde no hay rampas, donde no tengo que subir escaleras. Estaba en un salón de primer piso y cuando le he pedido con oficio que por favor que me baje abajo, me dice que estoy en el primer piso y me saca unas rampas que tienen los salones que recién han construido porque han venido el 60-64 a mi colegio, pero el resto del colegio no tiene rampa, nada. Hasta el baño me han prohibido ir. El baño me han dicho que para eso he pedido ir a un baño que tiene para discapacidad y me dice que para eso el salón tiene baño. ¿Cómo voy a hacer en el baño de los niños? Y entonces después me manda un memorando rectificando diciendo que puedo hacer en el salón de los baños de los niños de 5 años B. ¿Cómo puedo ir a un baño de 5 años de niños? Yo soy adulta.
Triste, triste la situación de la maestra, de la colega. Lo están viendo ustedes. Conocemos a la colega hace muchos años, la profesora Iris Calizaya, siempre capacitándose para dar una mejor enseñanza a sus estudiantes. Ella es de San Juan de Miraflores. Bueno, trabaja en Villa El Salvador, en Rosa de América, ¿no? Y es una tristeza lo que le está pasando, y el director se olvida de que alguna vez fue docente, ¿no? Y cuando fue docente, no sé si alguien lo trataba de esa manera. Se está discriminando a la docente, se está maltratando, y lo último es que no pueden hacer reclamo porque tiene que salir primero la resolución para hacer el reclamo. Es lo que le han dicho en la UGEL, ¿no? Entonces estamos compartiendo la denuncia de las dos colegas, pero ya después hablaremos más profundamente, en este caso con José, sobre esta temática. Ahora nos toca abordar el momento constituyente. ¿Qué tiene que ver este tema con la Constitución? Esto parte desde el cambio de Constitución. En el cambio de Constitución, donde nos hablan de que la educación pasa a ser un servicio, ya no un derecho. Aunque algunos dicen que continúa en derecho, no, pero si leemos, es un servicio, y lo vamos a ver cómo dice textualmente en la ley de reforma magisterial, la ley número 29944. En el artículo 74 habla de la obligatoriedad de la racionalización de plazas en las instituciones educativas públicas, y que esto es un proceso permanente, obligatorio y prioritario, orientado a optimizar la asignación de plazas docentes en función de las necesidades reales y verificadas del servicio educativo. O sea, racionalizar plazas, ¿qué significa en resumen? Es un proceso técnico-administrativo de la gestión de las plazas, pero significa que está sometido a la oferta y a la demanda. Es lo que dice la norma en el artículo 75. Dice textualmente, miren, esto está a cargo de las unidades de gestión local, de las DRE, del Ministerio de Educación, también de la institución educativa, debiendo identificar excedencias y necesidades de plazas de personal docente de las instituciones educativas, buscando equilibrar la oferta y la demanda educativa. Esto ya es un mercado, es un negocio, ¿no? Imagínate que hay 2, 3 niños, 10 niños pidiendo ingresar al colegio porque son de la zona, pero no hay aulas, entonces no se puede abrir más espacio para esos niños. ¿Por qué? Porque tienen que mirar la oferta que tienen. No hay aulas, entonces por lo tanto no pueden tener a los niños. ¿Quién pone más aulas, menos aulas, ¿no? ¿Cuál es la labor del Estado en este caso? Bueno, entonces ahora lo que tenemos aparte es de que esta racionalización está ligada a la evaluación de desempeño y mérito de los docentes, siendo estos últimos lo que justifica su permanencia o reubicación en el sistema educativo de acuerdo a la ley 29944 y a su reglamento. Entonces, si nosotros analizamos en el camino, acá hay una preparación para lo que es la privatización de la educación que ya se está dando, porque la mayoría de estudiantes, casi 50-50, están en colegios particulares y en colegios estatales están menos, ¿no? Y si no hay mayor oferta de aulas, entonces ¿qué van a hacer? No tienen dónde estudiar, tienen que buscar el colegio particular, ese que tiene unos cuantos cuartitos que funcionan como aulas, ¿no? Y ahí estudiar. Entonces, acá hay una problemática que va más allá de decir que solo es tema del estudiante, ¿no? Ahora, estas maestras que están siendo declaradas excedentes van a tener que buscar una plaza en otro lugar, ¿no? Y por ahí van a tener que desplazar a un docente contratado, ¿verdad, José? Claro, sí, efectivamente, eso queríamos tratarlo, ¿no? Claro, ¿cómo es que afecta a los docentes contratados? ¿Realmente se mejora la calidad educativa con esta racionalización? Claro, el enfoque que lo muestra la maestra Sara es correcto, ¿no? Un enfoque neoliberal basado en la Constitución, de lo cual parte pues todo, ¿no? La Ley General de Educación, que también menciona que la educación es un servicio, y la Ley de Reforma Magisterial, que tiene todo un capítulo de racionalización.
¿no? Todo un capítulo, y es una política todavía y un principio dentro de la ley de reforma, racionalizar plazas, que no es otra cosa que eliminar plazas orgánicas. Eso es lo que plantea la racionalización. Y lo que ha habido en el caso de las maestras es un proceso irregular que ha habido, no solamente de ellas dos, hay una gran cantidad de maestras en inicial, más de 30 maestras que han sido racionalizadas, en el caso de inicial, pero también en otras escuelas que se han dado y que hemos pasado nosotros a interponer una denuncia administrativa a nivel de la UGEL 1 denunciando las presuntas irregularidades que hay en estas instituciones donde no se respeta ni su propio reglamento, donde los directores pues de manera arbitraria e ilegal han racionalizado a ciertas maestras que no cumplen, pues, que no se subsumen dentro de la norma. Por ejemplo, la maestra que CONADIS, la norma dice que CONADIS no puede ser racionalizada, pero la maestra la racionalizan, ¿por qué? En forma discriminatoria, por tener dificultades motoras, ¿no? Es una situación, pues, de hostigamiento, y es la situación del maestro en general, ¿no? Si esa es la situación del maestro nombrado, imaginémonos nosotros la situación del maestro contratado, que está todavía en peores condiciones que un maestro nombrado, ¿no? ¿Y cuál es la situación del maestro contratado, José? En la situación del maestro en contrato, la misma situación lo dice, ¿no? Tiene un contrato de 1 año, ese es en el mejor de los casos, ¿no? Hay maestros que tienen contratos, pues, también en una plaza eventual, también tienen contratos también en bolsa de horas, y los maestros todavía que están en peores condiciones son los maestros que se contratan en base, pues, a licencias, ¿no? Que son, pues, de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esos maestros ni siquiera pueden cobrar, por ejemplo, la CTS. Y el Minedu, tirándose abajo la ley general de CTS que plantea de que se le paga siempre y cuando su licencia debe superar los 6 meses, algo que no pasa, pues no hay muchos maestros, y es la dificultad que viven los maestros en contrato. Y otro también, por ejemplo, la situación de salud. Muchos maestros, las UGELes, no pagan el seguro social a los maestros contratados, que recién en octubre, noviembre se les activa por 1 mes, por 2 meses el servicio de salud, y sin embargo hay un descuento total de todos los años, y ese dinero, ¿quién responde por ese dinero? Entonces esa es la situación del maestro en contrato, y actualmente el maestro viene exigiendo la cuestión de que el Minedu no dice nada de la cuestión de la renovación de contrato, no dice nada. Otra situación que el maestro en contrato ha venido exigiendo es la estabilidad laboral, algo que la ley de reforma se lo vuela por completo. Aún el maestro nombrado no tiene estabilidad plena. Maestra Sara, usted debe conocer esa situación. Tiene por 3 años, según dice, ¿no? Y está sujeto a evaluación por desempeño. Algo que se ha impedido, que se ha paralizado debido a la histórica huelga del 2017 del magisterio. Pero eso está ahí. Este año el ministro Quero lo ha querido aplicar. No lo dejaron ahí, el exministro, ¿no? Actualmente, pues, el Minedu va a apuntar a eso. ¿Por qué? Porque hay todo un reajuste presupuestario, ¿no? Donde van a querer, pues, ajustar al magisterio, ya lo vemos, a los docentes cesantes y jubilados no les han aumentado. Dicen, no hay presupuesto. La sustentación de los pagos de la deuda social tampoco ni lo contemplan en su ley de presupuesto. Ha comenzado a haber maestros excedentes y ha venido perjudicando a maestros nombrados, a prácticamente a eliminar sus plazas y mandarlos, pues, en otra plaza, ¿no? Destacarlos en otra plaza. Y eso se va a expresar en el proceso de contrato del siguiente año, ¿no? Donde va a haber menos plazas. Este año ha habido una gran cantidad de maestros desempleados que han sido parte, que han estado dentro del cuadro de mérito, dentro del proceso de contrato. Sin embargo, no han encontrado trabajo, no han encontrado plaza, no se les ha adjudicado. ¿Y esos maestros en qué situaciones están? Pauperizados, ¿no? José, una pregunta. Esa es la situación del maestro contratado, el maestro del servicio público. Y en el sector privado, ¿cómo están los colegas? Los maestros que están en el sector privado, su situación pues es peor, ¿no? A la situación del maestro del sector público, ¿no? En el sector privado los maestros mayormente tienen a veces contratos por locación, contratos de 3 meses que se renuevan cada 3 meses, otros ni contratos tienen, ¿no? Trabajan en una situación pues de vulnerabilidad total, ¿no? Y su sueldo pues es menor al sueldo del magisterio, de los maestros que están en el sector público, ¿no? Y esas situaciones generan pues vulnerabilidad de los maestros en ese sector,
que de una otra manera han buscado organizarse. El año pasado han habido maestros que se han buscado organizar en diversas instituciones privadas, pero lo que hay, pues hay un hostigamiento, casi igual que en el sector público, ¿no? De no respetar lo que es la libertad sindical, ¿no? La libertad de los maestros de organizarse y defender sus derechos, ¿no? Esa es la situación. Nos vamos un momentito a publicidad. ¿Sí? Hay una pregunta, no sé. Ya regresamos con más de Mentes Abiertas. Hey, hey, Perú, vive una experiencia emocionante con más de 1000 slots disponibles. Juega en línea y aumenta tus ganancias hoy. Si utilizas el código VillaFM, estarás duplicando tu primera recarga. No esperes más, los mejores premios en slots están en Esto es ¿Qué tal, Runa? El programa donde la política se vive desde lo cotidiano, porque todo es político, lo que comes, lo que callas, lo que decides. Cada jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Estéreo Villa 101.7 FM, Comunicación para la Vida. Con Fibra Más, 100% fibra óptica, tienes el regalo perfecto para tu hogar. Planes de hasta 1000 megas, desde solo 54 soles 90 al mes. Llama ya al 01-641-8000 y dale a tu hogar la mejor conexión de esta Navidad. Este año lo diste todo. Te esforzaste, soñaste, te superaste. Y eso merece celebrarse. ¡Te lo ganaste! En estas fiestas, brinda con espumante primado de Santiago Queirolo, hecho 100% de uvas. Porque tu esfuerzo vale oro y burbujas. Y detenerte a celebrar con espumante primado es parte del camino. Santiago Queirolo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Abrimos nuevos campus. En Lima, Trujillo y Piura. Para compartir nuestra experiencia académica con nuevos retadores. Somos la USS, la universidad más retadora del país, con un modelo educativo que forja tu espíritu retador para enfrentar los desafíos que la vida te presente. Aquí estudiarás en espacios con infraestructura aplicada que impulse tu aprendizaje y te formarás con una mirada profunda hacia la investigación que genere innovación. Bienvenido a tu nueva casa. USS, transforma tu mundo. Infórmate más en transformatumundo.pe. Hola, hola, soy María Girón. Te invito a acompañarme de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en Déjame Contarte. Entrevistas, medio ambiente, cocina y mucho más en Déjame Contarte por Radio Estéreo Villa 101.7, Comunicación para la Vida. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Seguimos en Mentes Abiertas. Continuamos, José. Aquí en el Facebook nos escribe Vanessa Cárdenas, nos señala, los directores han hecho lo que han querido. Y el doctor Pérez Palma también nos manda saludos. Un fuerte saludo a Mentes Abiertas. Muchas gracias, doctor. Gracias. Dinos, entonces, ¿es cierto? ¿Cómo podemos contextualizar esta situación? ¿Han hecho lo que han querido? La norma que los regula, como efectivamente lo ha mencionado la maestra también Sara, es la ley de reforma magisterial. Y también pues la resolución viceministerial, la 074, la 071, la 075, que regula pues todo este proceso de racionalización. El proceso de racionalización inicia desde un comité de racionalización de la institución educativa, ¿no? Sin embargo, lo que hemos podido advertir nosotros, que en las diferentes instituciones, donde debe las actas de donde debe sustentarse el por qué esa plaza se va a racionalizar, por qué esa plaza va a desaparecer, no tienen las firmas, por ejemplo, de todos los integrantes de ese comité de racionalización. O sea, de qué manera, bajo qué criterios se ha racionalizado esa plaza. O sea, se está cometiendo o se estaría cometiendo pues abuso de manera irregular, estarían racionalizando ciertas plazas. Y ese es el caso de las maestras, donde se puede percibir, por ejemplo,
hay maestras que están siendo racionalizadas, sin embargo no cumplen o no están dentro de los presupuestos que pide la norma para ser declaradas excedentes. Y sin embargo son sorprendidas al ser agregadas a un WhatsApp por parte de la UGEL donde se las declara pues excedentes, ¿no? Eso pasa con las maestras a nivel de otras especialidades. Y eso estamos hablando de la UGEL 1. Si vemos otras UGELes, pues también nos vamos a sorprender una gran cantidad de maestras que han sido nombradas en su institución educativa donde ellas han elegido, están siendo pues declaradas excedentes y mandadas pues a un proceso de adjudicación que sabe Dios a dónde pues las mandarán esas maestras, ¿no? Y eso es producto, maestra, yo veo también que es del reajuste presupuestario que hay, ¿no? Y ese es parte de todo ello. Ha habido hace poco un revuelo por la cantidad, el presupuesto que se ha dado, por ejemplo, a los de beca 18, a las universidades, un déficit más de 300 millones de soles. Entonces, esas situaciones van a afectar, a nosotros nos van a afectar y lo estamos viendo. Va a afectar también, por ejemplo, a los maestros contratados en las plazas que se van a dar. La maestra venían explicando, planteando cuáles eran los pasos de los maestros en todo este proceso de contrato, ¿no? En primer lugar, el maestro para entrar a un proceso de contrato tiene que dar un examen, ¿no? Un examen que siempre lo tomamos en julio, para poder ser parte del cuadro de mérito y poder ser adjudicados en una plaza, ¿no? Y por el puntaje que damos, entramos a un proceso de nombramiento, y si no agarras plaza de nombramiento, igual entras al proceso de contrato. Es así que los maestros entran primero a varias modalidades de contratación. La modalidad a través del examen, ¿no? Donde según la cantidad de tu puntaje te vas a adjudicar, ¿no? Ese es llamado, más conocido como la contratación PUN, ¿no? Así lo conocen los maestros de contrato. Y luego la evaluación por expedientes. Y luego pues la evaluación por plazas diferenciadas, donde es el director que propone, ¿no? Y muchas veces, y en este año se ha desenvuelto de esa manera. Y la otra etapa es la renovación, que hasta ahora el video no dice nada, ¿no? Pero ese es el proceso que lleva el maestro al momento de contratarse. El problema resulta que la cantidad de plazas ofertadas y la cantidad de plazas que se han dado es insuficiente a la cantidad de maestros pues que han logrado puntajes que debieran trabajar, entrar en una plaza adjudicada, pero sin embargo no lo están. Y este año va a ser peor debido a las normativas que ha sacado el Minedu. Por ejemplo, ¿qué ha sacado el Minedu? Ha sacado una resolución y a los maestros nombrados, ¿no? La 121-2025, donde permite, por ejemplo, el trabajo por 33 horas, ¿no? Las 3 horas adicionales el maestro nombrado va a poder trabajar. Pero ¿eso qué significa? A veces, si nos ponemos a pensar, al no contratar a otro maestro es no pagarle sus derechos laborales a otro maestro. Y se va a ahorrar ese presupuesto con el maestro pues que le va a hacer trabajar esas 3 horas adicionales, ¿no? Ahí lo menciona en su artículo 5.1, ¿no? Dice, los docentes nombrados en las instituciones educativas pueden dictar horas adicionales, dice, ¿no? O sea, está generando sobrecarga laboral. Y aún más, a los maestros les han nombrado, le están dando le están obligando pues a trabajar 4 horas de tutoría. Y es una situación que los maestros nombrados han estado pues conversando, discutiendo a nivel de los colegios, porque tomar una tutoría, los maestros que estamos en el aula, que ejercemos pues una tutoría, sabemos la carga emocional, laboral, que muchas veces repercute en nuestra salud, ¿no? Porque nosotros tenemos que atender a los padres, ver la situación de los alumnos, hacer un seguimiento al inicio del año, al finalizar el año, un seguimiento conductual de esos estudiantes, si hay algún problema con otros docentes, con el estudiante que está a mi cargo, ¿no? Tengo que estar ahí, imagínense con 4 horas de tutoría. Lo que busca el Estado, vemos nosotros, reducción de plazas, que nos va a afectar a los maestros contratados, va a generar mayor desempleo. Y me parece anecdótico que sobren maestros, que queden maestros sin trabajo, cuando la UNESCO este año ha dicho que faltan maestros. Faltan maestros en la región, han dicho. Y sin embargo, en el Perú se dan el lujo pues de que haya maestros en desempleo. Y lo que vemos, como lo dice, bajo la lógica pues del mercado, bajo esa lógica de la oferta y la demanda, que genera excedentes, que genera desempleo, bajo esa lógica que han impuesto su llamada ley de reforma magisterial, ese capítulo de racionalización incluido,
es los males que nos genera a los maestros. Esta situación debe llevarnos a reflexionar y levantar la bandera de la derogatoria de esa ley de reforma, ¿no? Eso debe derogarse. Y los maestros, yo creo que en este proceso, pues estos años van a venir y van a sumar a que nos podamos pues organizar y exigir pues nombramiento, exigir una ley que represente los intereses del magisterio, como era la ley del profesorado, ¿no? Donde hay responsables de quienes se lo han tirado abajo, ¿no? El Minedu, el Censute, se lo tiraron abajo la ley de reforma, ellos son la ley del profesorado. Entonces, hay que ver también responsabilidades, pienso yo, los maestros, quiénes son los responsables de este proceso de racionalización, por qué estamos excedentes, por qué estamos desempleados, por qué en su llamado convenio colectivo no hay aumentos de sueldos para el 2026 para el magisterio. O sea, hay una situación que nos va a afectar y nos está ya afectando, colegas, y yo llamo eso a la reflexión y a que nos organicemos. De las bases, José, ¿qué se está haciendo? ¿A qué nos convocas? Dinos, Sí, coméntanos. Acá hay Vanessa Cárdenas nos dice que lo que está pasando es un proceso irregular e incluso solo hay una plaza en inicial. Y es un abuso porque causa inestabilidad y estrés. Ese es tremendo, ¿no? La primera profesora entrevistada tiene su familia, tiene 3 hijos y la sacan así nomás y está pensando dónde me voy a ir, con qué voy a mantener a mis hijos después de tantos años de servicio, no saber hacia dónde va, es de verdad que es tremendo, ¿no? Y ahí tendríamos que ver el sindicato qué hace al respecto, ¿no? Claro, ¿cómo se está organizando, José? ¿En qué está trabajando? Mira, al momento de presentarnos nos habían dicho, pues nosotros nos habían planteado que nosotros estamos en un momento particular de dispersión de los maestros, ¿no? Eso ha generado, por ejemplo, que los conocidos como Censutep, que está a la cabeza del señor Lucio Castro, por ejemplo, tomen cuerpo, ¿no? En el magisterio, y ellos han convocado un paro, ¿no? Un paro ahora último en noviembre, y las bases han salido, se han movilizado. Las bases quieren luchar, ¿no? Pero lamentablemente, pues, este referente del Censutec convocó un paro en función a su negociación colectiva, donde ¿cuál es lo que ha primado? Si los maestros nos ponemos a leer su negociación colectiva que han hecho para el 2026, ¿qué han primado? Ellos han primado las cuestiones de su derrama magisterial, sus permisos, sus licencias, y han pedido un bono que de verdad es insultante al magisterio, que ni siquiera representa el descuento que le han hecho a los maestros por faltar ese día y asistir a ese paro del Censutep, ¿no? El monto es de 67 soles. De ese monto de 67 soles, ellos han pedido ese bono para el maestro, dice, ¿no? Nos va a ayudar a nuestra economía, dice. Y sin embargo, han pedido un descuento del 0,5%. ¿Cuántos maestros somos? Va a expresar un beneficio de 300.000 soles a sus bolsillos por gastos supuestamente de haber generado ese bono directo a sus bolsillos. Vemos que han negociado esa negociación colectiva para interés personal y hablan del aumento de sueldos, no hablan de los cesantes tampoco, hablan del pago de la deuda social, no hablan. Algo que directamente beneficia al magisterio, nada. Aún, por ejemplo, en las cuestiones de los maestros, en la cuestión represora contra los maestros que tiene que ver con, por ejemplo, el portal CICB, ellos lo que hablan es simplemente que hay que reformar, hay que ver ciertas cosas. Es decir, ni siquiera piden una eliminación, una reforma total de la normativa que está muchas veces contra el maestro. El maestro a veces va a trabajar y no sabe si va a regresar a su casa o va a terminar en un penal, ¿no? A veces acusado de manera pues injusta, a veces contraponen padre de familia con profesor cuando no es así, ¿no? Entonces esa es la situación del magisterio, hay ciertas responsabilidades. Nosotros hemos estado tratando de bajar a bases a nivel de Lima Norte, a nivel de Lima Sur, y de esa manera estamos buscando poder organizarnos a nivel nacional, a nivel de Lima Metropolitana. A nivel de Lima Metropolitana levantamos esas banderas y llamamos a los maestros de los colegios, porque ahí somos maestros nuevos, ¿no? Pero levantamos esa situación de la huelga del 2017 y pensamos que ese es el referente de lucha del magisterio, porque gracias a esa huelga se dio el aumento, no se ha dado por la ley de reforma, no se ha dado porque los ministros hayan tenido una buena expectativa con los maestros, no se ha dado por los congresistas, se ha dado por los maestros. Entonces esa es la lucha del magisterio que ha logrado que nosotros consigamos derechos.
Actualmente los congresistas en estas navidades, colegas, se van a llevar un aguinaldo de 49.000 soles. Y los maestros, 300 soles, colegas. Esa es la situación en la que estamos. Entonces, necesitamos organizarnos, denunciar los abusos, las situaciones irregulares en este proceso de racionalización y señalar los responsables, no dejarnos engañar, colegas. ¿Qué nos van a hablar, por ejemplo, los del Censutec de aumentos de sueldos si ellos no han pedido eso en su negociación colectiva, en su mesa de negociación con el Minedu? No han pedido nada. Entonces, debemos nosotros llevarnos a poder entender y comprender que necesitamos, los maestros principalmente jóvenes. Hay una gran cantidad, más del 40% de los maestros actualmente son mujeres. Los maestros jóvenes y las maestras mujeres tienen el deber, colegas, y me incluyo también ahí, de poder organizarnos y defender nuestros derechos. Y eso pasa por organizar nuestros UT bases. Los sindicatos a nivel de nuestras escuelas son los UT bases con línea sindical clasista. Es la manera de defender nuestros derechos, conocer la normativa. A esa maestra, por ejemplo, que la sacan del proceso le ponen dentro del proceso de excedencia, de racionalización, la maestra Iris. La maestra es CONADIS. Es algo irregular lo que hacen con la maestra, discriminatorio. Dice la maestra en su denuncia, plantea que la designan un aula en el segundo piso, sabiendo que tiene dificultades motoras. O sea, lo hacen todavía con situación de dolo. Y los directores deben sentirse agradecidos de su aumento de sueldos gracias a la huelga del 2017, porque a ellos les aumentaron el sueldo, ¿o no ha sido así? Entonces, somos parte, los maestros, los directores son maestros que ostentan un cargo directivo, pero siguen siendo maestros. Entonces, hay una situación de los maestros de poder organizarnos, colegas, de ver la situación del contrato, de aumento de contratos, colegas. No puede existir maestros desempleados nuevamente, colegas. Todos los años en el mes de febrero, las UGELes se llenan de maestros contratados, en procesos de contrato que hacen plantones para exigir plazas. Todos los años. Y este año 2026 no va a ser la excepción, colegas. Pero debemos estar más organizados, debemos llamar a la organización y el magisterio debe luchar en unidad, colegas, ¿no? Es lo que falta a nosotros, ¿no? Qué importante, José. José, nos ha hablado del descuento 67. ¿Nosotros podemos hacer algo para que no descuenten eso o eso ya es aplicable sí o sí, de esos 67 soles que acabas de señalar? El año pasado ellos también hicieron otra modalidad. Igualmente dieron un bono y el magisterio algunos de manera individual rechazaban cualquier tipo de descuento en la UGEL a través de un formato que se habían enviado, ¿no? Otros de manera colectiva. En algunas regiones lo hicieron de manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Y acá también, nosotros promovimos, como maestros que buscamos reorganizar el sindicato, promovíamos pues la acción colectiva, ¿no? Y pedimos, ¿no? Que rechazar. ¿Se puede rechazar? Sí, se puede rechazar a través de un formato que también lo Pero difundiremos. ese formato lo tienen ustedes en alguna página, o sea, ¿dónde pueden ver los para maestros? Compartirlo, descargarlo, ya sea de manera individual o voy al colegio, así como ustedes lo han hecho. Sí, nosotros tenemos nuestra red social, ¿no? A través del Facebook, SUTE Lima Clasistas, así está nuestro Facebook. También tenemos un WhatsApp y también no sé si puedo dar mi número telefónico también. Claro. Que el maestro pueda pues comunicarse. Es el 941-864-121. Vemos la cuestión de los maestros de excedente. Hemos interpuesto una denuncia administrativa a la UGEL en los colegios pues donde hay presuntas irregularidades en este proceso de excedencia, y también hemos interpuesto también un escrito solicitando pues toda la información de esas actas, de esos comités de racionalización de esas instituciones educativas, donde pues la UGEL a través de la ley de transparencia nos pueda proporcionar, ¿no? Y a través de esos medios pues esperamos poder comunicarnos, colegas, también se comuniquen con nosotros para poder bajar a bases, a sus colegios, porque es importante que nos podamos organizar en nuestro sindicato, colegas. Y también ver como que se siente de repente que estamos hablando solamente del derecho del maestro y no del estudiante. Esta situación que pasan los docentes contratados y también los nombrados, si es que son declarados excedentes, ¿cómo afecta a los estudiantes o no les afecta? En primer lugar, el estudiante hay una afectación
en todo este proceso, por ejemplo, en la infraestructura, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, un dato, cuál es la brecha de infraestructura en nuestro país, ¿no? Es más de 100 millones de soles, ¿no? O sea, ese es el déficit en el gasto que debe haber para la infraestructura. La situación de los maestros contratados, tener maestros contratados, genera también una afectación en el estudiante, claro. Por ejemplo, antes había mayor conexión entre un maestro pues que perduraba en su institución educativa con su estudiante, ¿no? El estudiante al egresar del colegio todavía buscaba a sus profesores porque toda su etapa secundaria lo había acompañado. Hoy actualmente no, los maestros en contrato estamos como gitanos, ¿no? De un colegio en otro. ¿Qué nexo emocional podemos generar en nuestros estudiantes? Ninguno. Entonces, el estudiante que termina con profesores contratados, todos que ha tenido toda su etapa secundaria, no va a generar un lazo, pues, entre maestros y alumnos, ¿no? Y ese es el papel que vemos que el Minedu ha buscado, ¿no? Separar la comunidad educativa, contraponer maestros contra padres de familia, romper el vínculo emocional entre el maestro y el estudiante, ¿no? Y es algo, pues, que sirve a su proceso de privatización, a su enfoque neoliberal, ¿no? Y ya lo vemos, ¿no? Candidatos que llaman pues a privatizar la educación, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, proyectos de ley de congresistas que plantean también el voucher educativo, buscan bajo diversas modalidades privatizar la escuela pública. Y veamos que en este caso, por ejemplo, los nombrados podemos ascender de escala y eso implica un incremento también en el sueldo, ¿no? Si bien decimos que por la evaluación de desempeño estamos en peligro que a los 3 años, si no apruebas una evaluación de desempeño evaluada en función del estudiante, no del trabajo que realiza el docente, seas despedido, pero de todas maneras, mientras estás en la institución educativa, puedes ascender. En cambio, el profesor contratado, algunos tienen más de 20 años de servicio de contrato y están sometidos a un sueldo fijo. O sea, no hay una escala magisterial de aumento, ¿no? Y el que está en el sector privado, mucho más. Algunos reciben hasta el sueldo mínimo. O sea, un profesional, ¿cómo puede vivir con un sueldo mínimo después de tantos años de estudio, no? Y luego los beneficios que reciben, para el cobro de sus beneficios, como nos decía hace un momento José, el proceso es muy lento, ¿no? En cambio, en el sector privado, es frecuente la omisión de esos beneficios de ley para el maestro contratado. Hemos abordado esta temática porque es preocupante, porque cada vez más se incrementa el número de docentes contratados y con esto de la racionalización mucho más se despide, se quita trabajo, pasarán al sector privado donde están en una situación de verdad paupérrima. Mira, los maestros contratados son aproximadamente 150,000 maestros, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos postulan al proceso de contrato? Postulan casi 1 millón. En este último han postulado 1 millón. Entonces, ¿cuántos maestros son? ¿Cuántos se contratan? 150,000. Veamos el porcentaje de cantidad de maestros que quedan fuera del sistema de poder laborar, a pesar de tener un título, se quedan fuera de este proceso y quedan en desempleo. Los maestros contratados también sufren la cuestión de la inestabilidad laboral y la demanda de poder nombrarse es una demanda que ha llegado hasta el Congreso, ¿no? A través de modalidades, por ejemplo, de proyectos de ley que algunas veces lo han aprobado, pero el ministerio ha pedido pues su inconstitucionalidad y han quedado ahí, ¿no? Entonces, esa demanda del maestro de la estabilidad laboral es una demanda latente que debe levantarse. La estabilidad laboral de todo trabajador es un derecho. La inestabilidad que nos han generado es parte de ese modelo neoliberal y con esa ley de reforma magisterial que nos han impuesto. Aún los maestros nombrados, como lo había dicho al inicio, están en una situación también una situación latente de poder ser inestables, porque su nombramiento es de 3 años. Y la evaluación de desempeño está ahí latente es una evaluación de desempeño punitivo, de despido, hay que decirlo completo. Entonces, yo veo una situación pues real de los maestros contratados, maestra Sara, ¿no? Maestras, ¿no? Que debe pues llevarnos pues a organizar, a ver la situación general del magisterio cesante, el magisterio nombrado, que va a ser golpeado, colegas, con mayor carga laboral, con mayor carga laboral, emocional, el maestro sin aumentos de sueldo, el maestro nombrado igual. Ahora, si hablamos de las evaluaciones por escalas,
Veamos cuánto es la cantidad de aumento que hacen a cada maestro por escala. Y en cuántos maestros que están en quinta, sexta escala hay en toda escuela. Siempre va a ser un porcentaje mínimo. Y lo que hace el Estado no ha aumentado presupuesto actualmente. Entonces, ¿de dónde saca esos aumentos? O sea, lo que quita a otros, le da al otro, ¿no? A otro, y generando pues una burocracia magisterial, ¿no? Donde unos poquitos se benefician y una gran cantidad de maestros siguen perjudicados, siguen en primer nivel, ¿no? Porque hasta hubo denuncias de los maestros que hubo en proceso de ascenso de desempeño. Muchos maestros habían aprobado, pero sin embargo no los subían a la escala que habían ganado, ¿no? Que habían logrado con su esfuerzo. Entonces, veamos real que el objetivo de las evaluaciones de desempeño del aumento de escala es evitar que el magisterio en su totalidad exija aumento de sueldos. Y en este proceso de este año 2026, eso se ve claramente, donde han planteado no hay aumento para el magisterio. Yo creo que el aumento y la defensa de la escuela pública pues depende del magisterio, ¿no? Que nos organicemos, ¿no? Y esa es la tarea. Sí, qué importante lo que nos dice José, la organización desde las bases, las escuelas, y sobre todo este compromiso que está asumiendo él como representante del sindicato del SUTE Lima Clasista. Él ha dado su número, puedes repetirlo, José, cualquier consulta, cualquier sugerencia o recomendación. ¿Cuál es tu número, por favor? Sí, 941-864-121, me pueden escribir al WhatsApp, el 941-864-121, al SUT, también el Facebook, SUTE Lima Clasistas, ¿no? Somos maestros jóvenes, maestras que también estamos buscando, estamos ahí organizándonos en función pues de defender nuestros derechos laborales, ¿no? Tomando como referencia la histórica huelga del 2017. Bien, y ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, fue grato tenerte hoy día, José. Ajá. Nos has ampliado bastante y todavía hay mucho pan que rebanar en este tema. Los esperamos el próximo sábado en Mentes Abiertas, pensamiento crítico para una mejor educación. Nos vemos. Hasta aquí hemos presentado Mentes Abiertas, el espacio para analizar y debatir